En Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante, leemos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Hemos leído Mateo 14, entonces, del 22 al 35. Muy bien, este es un pasaje ya muy conocido por todos los que leemos la palabra de Dios. Yo espero que usted sea una de esas personas que gusta leer la palabra de Dios, que gusta aprender de la palabra de Dios y que gusta escudriñarla para adquirir conocimiento. Un conocimiento completamente distinto al conocimiento humano. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios es un conocimiento santo, un conocimiento divino. Amén. Y veamos algunas cosas que pasan en esta ocasión. Anteriormente Jesús les había mostrado su poder a sus discípulos y a todas las personas que lo seguían, alimentando a 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar a mujeres y niños. Era una cantidad muy grande de personas. Y la palabra dice que los alimentó hasta que se saciaron con los 5 panes y los 2 pececillos. Bueno, después de este milagro, Jesús les dice a sus discípulos que pasen a la otra ribera en la barca mientras él se quedaba despidiendo a la gente. A Jesucristo le encantaba tener contacto con las personas, contacto con su creación. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. ¿Por qué cree que Dios envió a su Hijo? Porque el anhelo de Dios es estar cerca de su creación. Dios ama tanto a su creación que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que su creación pueda ser salva, pueda ser rescatada y permanecer con su creación por la eternidad. Veamos entonces qué sucede aquí. Comienza diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida esta, pues él sube al monte a orar. Jesucristo tenía un hábito, una costumbre que, oiga bien, que él sabía que le era necesario tener todos los días, y era orar. Sabemos que orar es hablar con Dios, pues él se apartaba y hacía que sus discípulos se adelantaran en muchas ocasiones para poder quedarse él solo hablando con el Padre. ¿Qué hablaba? Realmente imagino que hablaban sobre lo que iba a suceder tiempo más adelante, cómo él iba a entregar su vida, cómo iba a rescatar a la humanidad. Y bueno, usted puede imaginar también muchas cosas que Jesús junto al Padre hablaban mientras estaban en comunión. Él era el Hijo de Dios, pero mientras estaba aquí en la tierra, aunque él era Dios, se apartaba para poder tener comunión con su Padre. Primer punto que podemos ver en estos versículos. Jesús, siendo Dios mismo, siendo Dios, él necesitaba estar en comunión con su Padre para conocer la voluntad del Padre en su vida mientras él estaba aquí en la tierra. Bueno, luego dice la historia tan conocida, ¿verdad?, de que cuando ya llegó la cuarta vigilia de la noche, él seguía solo, pero la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Parece que el Señor Jesús permitía que sucedieran ciertas circunstancias alrededor de sus discípulos cuando él no estaba cerca, para poderles mostrar su poder y su amor. Y cuán pendiente estaba él siempre de sus discípulos. Y bueno, dice la palabra del Señor que más a la cuarta vigilia de la noche, verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No dice Jesús vino a ellos en un bote, remando, luchando por alcanzarlo. No. Venía, oiga bien, andando sobre el mar. Pero ¿cómo estaba el mar? Estaba completamente agitado, moviendo con sus olas aquella pequeña barca. Esta es la segunda vez que vemos esta situación, o conocemos esta situación por la que estaban pasando los discípulos. En la primera ocasión, que ya lo leímos hace unos días, Jesús dormía mientras la barca era movida de un lado para el otro, pero en esta ocasión Jesús camina en el mar mientras éste está azotando con sus olas de un lado para otro la barca. Pero aún así Jesús camina tranquilamente y con toda paz sobre el mar. A tal punto que como ellos nunca habían visto una situación tan parecida a esta, cuando miran a Jesús se asustan y cogen miedo y empiezan a dar voces. Me imagino que comenzaron a gritar: ¡un fantasma! Ya desde ese tiempo, pues ya se hablaban de fantasmas, ¿verdad? Habían ciertas creencias ya entre la gente, supersticiones. Y lastimosamente, pues los discípulos de Jesús, ellos también conocían ciertas supersticiones o tenían temor a los fantasmas. A lo que Jesús les responde: tened ánimo, soy yo. Recuerdo que antes, en otra versión, decía: yo soy, no temáis. Pero soy yo o yo soy significa lo mismo.
¿Recuerda usted cuando Moisés le pregunta a Jehová, pero no me creerán? Y si me preguntan, ¿quién fue el que te envió? ¿Qué nombre le doy? ¿Cuál es tu nombre? Y Jehová le dice, tú le dirás, yo soy, me ha enviado. Yo soy el que soy. Y cuando Dios dice, yo soy, está hablando de su divinidad, de su poder, como Dios. Y Jesús en ese instante le dice, cálmense. Aquí está Dios con ustedes. Aquí está su creador. Aquí está el Señor de señores. Aquí está, como diríamos en el buen Chapín, ¿verdad? El mero, mero. El que nada, ni nadie puede detener. Le dijo, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Es normal que el hombre, en medio de las circunstancias, tema, se asuste, pierda la fe, pierda a veces la esperanza y se sienta completamente solo y desamparado. Si tú te has sentido en algún momento dado así, es normal. Sin embargo, oye bien, es normal que sientas ese temor, pero no es normal que ese temor controle tu vida. No es normal que ese temor te robe la paz completamente. Es normal cuando de repente tú te encuentras con algo que no estás acostumbrado a ver. Es normal que te asuste. Pero en el instante, como un hijo de Dios, tú te aferras a Él, a su palabra, y tomas o cobras ánimo y echas fuera el temor de tu vida y tomas autoridad en el nombre de Jesús. Claro, esto sucede cuando hemos crecido o hemos estado ejercitando al hombre interior, a esa nueva criatura en todos sus sentidos. Pero aquí vemos a un grupo de discípulos asustados como niños. Todavía no habían aprendido o todavía no habían entendido quién era ese Jesús, quién era ese hombre que caminaba. Acababan de verlo alimentar a más de 5,000 hombres, a casi 20,000 personas con 2 peces y 5 panecillos. O no sé si fue, es al contrario, perdónenme si me equivoco. Pero el punto era que eso bastaba para entender que estaban ante Dios Todopoderoso. Y ese conocimiento era suficiente para que ellos, en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil, por muy desconocida, ellos tuvieran paz, tranquilidad, y que el temor no los embargara. Porque alguien que llega al punto de gritar de miedo es porque ha permitido que ese temor lo embargue, lo controle, lo manipule, casi que lo posea. Hasta que cuando escuchan la voz, oye, no dejes de escuchar la voz de Dios. Al contrario, busca cada día escuchar la voz de Dios en tu vida. Escúchala. Cuando tú comienzas a leer la palabra, Dios te habla y puedes escuchar su voz. Cuando tú estás orando, Dios te puede hablar, puedes escuchar la voz de Dios. Y oye, cuando yo digo puedes escuchar la voz de Dios, no me refiero a escuchar la voz audiblemente, aunque sucede. Dios lo hace, Dios le ha hablado a muchas personas. A mí en lo personal, Dios me habla, pero nunca he oído audiblemente su voz. Pero si le pregunto a mi mamá,
más de 2 o 3 veces me ha dicho, oí la voz de Dios que me dijo esto y esto. Y esto sucedió. Y esto yo le decía al Señor cuando Él me dijo esto y esto. Y oye, créeme, no sé cómo expresar lo que siento. Porque sé que mi madre no me está mintiendo, porque sé cómo es Dios de amoroso. Y Él nos habla de una u otra forma, de distinta forma, pero sabemos cuando Dios nos está hablando. Ellos, cuando oyeron su voz, tuvieron paz, tuvieron serenidad, tuvieron confianza. Y dice la palabra que más abajo, que cuando se subió Jesús junto con Pedro a la barca, el mar y el viento cesaron. Y todos entonces, oye, hasta entonces, todos ellos corrieron a los pies de Jesús y le adoraron. Oye, ¿sabes qué es lo que no nos deja oír la voz de Dios? ¿O sabes qué es lo que no nos deja adorar a Dios y reconocer su señorío y su poderío? El pecado. ¿Recuerdas cuando logran pasar y destruir Jericó? El Señor les había dado un mensaje donde les decía que nada del anatema fuera tomado, ni animales, ni bestias, ni nada. Pero un hombre llamado Acán decide robar algo del anatema. Es decir, algo maldecido, algo maldito, algo dedicado a Satanás. Y este hombre peca. Y cuando van a una ciudad mucho más pequeña, pierden la batalla. Y Josué le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hay pecado en el pueblo, le dice el Señor. ¿Y sabes cuál fue la prueba que Josué o el Señor le da a Josué que le haga a cada uno cuando llegan frente a Acán? Porque ya habían ido investigando quién podría tener el anatema. Pero Josué le dice a Acán, adora a Dios, alaba a tu Dios. Y a causa del pecado, Acán no pudo adorar, no pudo alabar a Dios, sino que el querer y no poder lo llevó a declarar, yo pequé, yo tomé del anatema. Y por mi causa han muerto fulanos, y toda esta cantidad. Allí tuvo que morir Acán junto con toda su familia. El pecado no nos permite oír la voz. Y el mismo pecado no nos permite darle alabanza ni adoración a Dios. Estos hombres, cuando vieron que Jesús había detenido nuevamente el mar, lo había sosegado y él había caminado sobre estas turbulentas aguas, corrieron a sus pies y tuvieron que reconocer que él era el Dios Todopoderoso y le adoraron. Tercer punto. Pedro todavía, cuando oye la voz de Dios, todavía Pedrito, tan lindo Pedro. Me identifico mucho con Pedro en algunas cosas, tal vez en muchas cosas. Todavía se atreve a decirle, si eres tú, si realmente eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús no se ofendió. Jesús no le dijo, caramba, Pedro, ¿no crees en mí? No, Jesús le dijo, ven. Wow, yo solo de imaginarme se constriñe mi corazón. Y me trato de imaginarla, esa imagen, esa escena. Pedro bajando y dando un paso, otro paso y otro paso y otro paso sobre la mar, sobre el mar agitado, con aquellas olas moviéndose. Y Pedro quita la vista de su Señor y olvida la voz que le había dicho, ven.
y se concentra en lo que ve. Mira a su izquierda y mira a su derecha, olas que caen unas encima de la otra, y se asusta y comienza a hundirse. Y cuando mira que ya el agua iba a llegar cerca de su cuello, grita: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Ahí entendió que sí era su Señor. Ya lo había comprobado. Pero como todos o como muchos, como la mayoría de nosotros, en medio de la tormenta, en medio del ataque del enemigo, dejamos de oír la voz de Dios. Dejamos de ver o de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos concentramos en las circunstancias y dejamos de tener fe. Y el problema es que cuando perdemos o dejamos de tener fe, el temor toma poder sobre nosotros una vez más. ¿Sabes? Lo contrario al temor no es la valentía. Lo contrario al temor es la fe en Jesús. En Cristo las cosas son distintas. Humanamente alguien diría, bueno, lo contrario de temor es valentía. Pero en Cristo, lo contrario del temor es la fe en Jesús. Jesús extiende su mano, como siempre, cuando nosotros ya a veces clamamos, ya hicimos o ya intentamos de muchas formas salir del problema, hasta que nos volvemos a recordar: Jesús, sálvame, y extendemos las manos al Señor. Y Él, en su amor y su misericordia, viéndonos tan pequeños, nos extiende su mano y nos levanta. Al momento, dice Jesús, extendió la mano y asió de él, lo tomó y lo jaló y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí estuvo el error, ahí estuvo tu error, Pedrito, Peter. Tu error fue dudar. Dudar. No podemos darnos el lujo de que la duda controle nuestra vida, de que la duda controle nuestros sentidos, nuestra mente. Tenemos que ser hombres, tienen que ser mujeres de fe. Y que cuando miren una pequeña sombra de duda, rechazarla, reprenderla, echarla fuera de sus vidas. Porque después de la duda viene el temor. Y con ello viene la caída, el hundimiento. ¿Quieres tú ser un hombre victorioso? ¿Quieres ser tú una mujer victoriosa? Ten fe, no temas, cree solamente, dijo Jesús. Y en otra ocasión le dice a alguien: ¿no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? Hoy en esta tarde, hoy esta noche ya, el Señor nos dice: no temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Porque yo soy el que soy, está contigo. Yo soy el que soy, te levanta de tu mano derecha. Yo soy el que soy, está contigo. Y aunque pases por las aguas, no te hundirás. Y si por el fuego, no te quemarás. Mi hermano, mi amigo, solamente en Jesús tú y yo podemos ser victoriosos. Poniendo nuestros ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Soy el pastor Julio Brizuela y esto es
tu iglesia en línea, la Cueva de Adulam. Hasta una próxima. Bendición.